Jazmín Peralta y Sophie. Bueno, pues quédese con nosotros en unos momentos más. Levántate y resplandece. Soy la iglesia del Señor, llena de tu gracia, predicando en las naciones, alcanzando a los perdidos. Soy la iglesia del Señor. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a este su programa Levántate y Resplandece. Yo soy Norma Torres y le agradezco el favor de su preferencia. Les recuerdo que este es un programa que se transmite completamente en vivo. Estamos aquí a un costado del World Trade Center. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, pero antes de abrir con el tema, bueno, queremos felicitar a todos los papás. Hoy se celebra el Día del Padre. Muchísimas felicidades a todos aquellos que cumplen con esa ardua labor, que son las personas que sustentan el hogar, que cuidan de la familia, las cabezas de hogar. Que Dios les bendiga, que Dios les prospere, que Dios añada gracia y sabiduría sobre ustedes. Felicidades a cada uno de los padres de familia, a mi padre, papi, te amo, a mi esposo, te amo. Y bueno, bendiciones a todos, al pastor Jesse, que hoy está aquí, Jesse Estrada Horta, que es papá de dos niños hermosos. Bueno, felicidades, pastor, también. Y bueno, estoy compartiendo el día de hoy micrófonos con Ana Ávila. Anita. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amable auditorio que nos escucha. Les invitamos, claro, a que se queden con nosotros. Y pues sí, un gran día que hoy estamos celebrando, hermana Norma. Así es, Anita. Y bueno, para dar nuestras formas de contacto está Paola Ávila aquí en cabina también. Paola, muy buenos días. ¿Nos podrías dar los contactos, por favor? Buenos días a todos, claro que sí. Le recordamos el número para que se pueda comunicar con nosotros es 1035-0043, 1035-0043. También se puede comunicar con nosotros a la Iglesia del Señor a través del número 5581-9953 y terminación 54. Y también en internet a través de www.quiereme1440.mx. Y también nos puede escuchar por audio en www.vozdepaz.com. Llena de tu gracia, predicando en las naciones, alcanzando a los perdidos. Soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo. Bueno, pues para dar inicio ya al tema en esta mañana, se encuentra con nosotros el pastor Jesse Estrada Horta. Pastor, muy buenos días, bienvenido a cabina. Buenos días, muchas gracias. Es un honor y un gusto estar nuevamente aquí con ustedes para compartir de la palabra del Señor. Así es, en esta mañana el tema que nos ocupa es justamente integridad. Y bueno, yo busqué una definición nada más para darle un poquito de entrada a este tema. Integral, me llamó la atención porque la palabra integridad, todos sabemos que es sin doblez, es algo completo. Integral quiere decir que se compone de todos los aspectos y todas las partes necesarias para estar completo. Una persona que es íntegra necesita antes ser integral, estar compuesta de todo lo necesario para ser alguien completo y sin doblez. Es algo que yo entendí, pero bien a bien, pastor, ¿tú qué nos puedes decir acerca del tema de integridad y rectitud? Muy bien, pues es un tema muy importante. No solamente vamos a hablar acerca de un personaje bíblico, sino es un tema que debemos de estar conscientes todos, porque hoy en día es una característica que las personas buscan en otras personas, el ser íntegro, ¿no? El que no tenga uno doblez, el que no ponga uno dos caras, sino que sea la misma persona. Entonces es muy importante que estemos conscientes de ello, y es algo que humanamente no vamos a poder lograr. Es decir, necesitamos la ayuda de Dios. No que la integridad sea algo divino, pero sí la ayuda de Dios va a venir a que nosotros podamos ser completos. Recordemos que Dios nos enseña en su palabra que el hombre es tripartito, es de tres partes, espíritu, alma y cuerpo. Y bien, el mundo ha avanzado, la ciencia podríamos decir, y hay ciertas áreas que ayudan al hombre, ¿no? La medicina le ayuda a una parte específica del hombre, pero no en la integridad, no en la totalidad. La psicología también ayuda al hombre en una parte, y si lo seccionamos de esa manera, podemos decir que la religión ayuda al hombre en otra parte.
pero no hay como recibir la ayuda de Dios, porque Dios ayuda a nuestro espíritu, a nuestra alma y a nuestro cuerpo. ¿Ok? Dios es nuestro sanador, Dios es el que nos orienta en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, es el que nos da la fuerza para controlar nuestra propia vida. Dice la palabra que Dios nos da dominio propio, ¿no? Es un control sobre nuestra vida, y Dios va conduciendo nuestra voluntad, que es lo que está en el alma, ¿no? No hacemos ahora lo que pudiéramos decir, entre comillas, no hacemos lo que queremos, sino hacemos la voluntad de Dios, y cuando hacemos la voluntad de Dios, pues hay una gran bendición para nuestra vida. Y Dios viene también a atender nuestro espíritu. Entonces, cuando Dios le damos la oportunidad y Dios atiende estas tres partes de nuestro ser, entonces somos completos. Entonces no hay una doble cara, no hay una doble vida, no hay un doblez, no hay algo que... no hay una curva en nuestra vida, ¿ok? Sino que somos derechos porque Dios es el que nos está respaldando en ello. Dios hace su parte y nosotros tenemos que hacer también nuestra parte, ¿no? Buscarle, leer su palabra para poder tener buenas bases para emitir juicios justos. Entonces, Dios viene y nos apoya para que entonces nosotros seamos rectos, seamos íntegros. El personaje que vamos a tocar en esta mañana es la vida de David, que ya lo hemos venido hablando, o hemos visto algunas cosas de su vida en otros programas anteriores, pero vamos a darnos cuenta cómo David, aún lejos de donde él pudiéramos decir que tenía que dar el testimonio, lejos con otros, en medio de otras personas, David seguía mostrando la integridad y la rectitud. ¿Por qué? Porque él tenía en mente que tenemos que agradar primeramente a Dios. Cuán importante es que este concepto lo tengamos bien presente en nuestra vida, para que entonces en el lugar donde estemos, no importa si nos conoce o no nos conoce, nosotros seamos la misma persona. Porque a lo mejor en algún momento dicen, bueno, aquí me conocen, pues aquí me porto bien. Aquí saben que soy cristiano, pues hablo bien, hago bien las cosas, pero cuando estoy en mi casa, cuando estoy solo, donde nadie me ve, entonces soy otra persona. Y nos olvidamos de que Dios es el que nos está viendo en todo momento. Entonces, a Dios es el que tenemos que agradar. Las personas a veces hacemos bien las cosas y no les gusta. Entonces, tratar de quedar bien con todos no es posible. Mejor queremos bien con Dios, que Dios nos hará quedar bien con los demás. Sí, justo algo que tú mencionas en este momento, pastor. Cuando nosotros logramos entender que la mirada de Dios, que somos cartas leídas de todos, que nuestra vida, en donde tú vayas, hay alguien que va a leer lo que tú dices, va a leer tu vida, pero que principalmente los ojos de Dios están por encima de ti, nos esforzamos por ser verdaderamente rectos. Cuando tú tienes ese temor de Dios, que eso yo le llamaría el temor de Dios, de verdad, te esfuerzas por ser íntegro, por ser recto, por hacer lo bueno en donde quiera que estés, y fallamos menos, ¿no? Porque vives una vida buscando el agradar al que te está llevando a que los demás te lean. Claro, tenemos otro ejemplo en la vida de nuestro Señor Jesús. Él al principio, bueno, hasta el momento de que empezó su ministerio, él empezó a decir, o vemos en la palabra que él decía, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Pero no fue hasta ese momento, sino que, porque la palabra dice que no se halló falta en él. O sea, no se halló pecado, es decir, él estuvo sujeto a padres terrenales, a autoridades religiosas, autoridades civiles que pues era otro de otro reino, que estaban dominando a Jerusalén, a Israel. Él estuvo sujeto a ellos. Entonces, si la palabra dice que no se halló pecado, es decir, que desde que él tuvo conciencia, como los bebés, que cuando crecen empiezan a tener conciencia, él tuvo que aprender y él fue obediente. Entonces, si la palabra dice que no se halló falta, él pues aprendió a ser íntegro, a ser recto, a sujetarse pues a sus autoridades y a Dios, y por eso cuando él inicia su ministerio, él dice, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cuán importante es que nos sujetemos para que Dios pues vaya quitando aquellas cosas que a lo mejor nos pueden hacer perder la integridad, pero como le damos lugar a Dios, Dios pone las bases necesarias para que entonces nosotros podamos estar completos. Amén. Y dijiste algo muy importante ahorita, pastor, quitando aquellas cosas que nos pueden hacer perder integridad. ¿Podrías darnos alguna breve lista de por ejemplo, no sé, las discusiones que nos pueden hacer perder integridad, un dinero por ahí, algo así?
Sí, bueno, podemos mencionar algunas cosas. Pudiera ser pues el pecado, la desobediencia, el no querer sujetarse, el decir, bueno, yo aquí voy a hacer lo que yo quiero. Pues ahí estamos perdiendo nuestra integridad, porque a lo mejor por obtener una satisfacción personal nos olvidamos o le fallamos pues a Dios. Entonces, pudiéramos pues mencionar muchas, ¿no? No traigo una lista así como tal, pero... No, pues es que acabas de decirlo todo, pastor. El obtener nuestras satisfacciones personales nos llevan a perder integridad. O sea, a veces pensamos, es que yo quiero tal cosa y luchamos por ello, pero no nos importa lo demás. ¿Por qué? Porque ese es nuestro objetivo, tener algo que pueda satisfacer un deseo personal o algo que nosotros anhelamos, y nos olvidamos pues de Dios. Cuando Dios no te niega las cosas, Dios te da, dice la palabra, que Él suple nuestras necesidades. Amén. Dios no te va a dar algo que pues al momento, gracias Dios, y pues ahí nos vemos porque ya tengo lo que quiero. Dios no trabaja de esa manera, ¿no? A veces creemos que Dios pues va a cumplir todos nuestros caprichos, y la verdad es que no. Pero sí es importante que aprendamos a confiar en el Señor. O sea, confiar en el Señor no es cruzarte de brazos y decir, bueno, pues a ver qué pasa, no, sino hacer lo que tenemos que hacer, hacerlo bien, con esa integridad, esa rectitud, para que entonces venga el respaldo de Dios. Por eso el Señor le dijo a sus discípulos, el que me niegue delante de los hombres, yo lo voy a negar delante de mi Padre. Y ahí nos habla de integridad, ¿no? O sea, a veces preferimos quedar bien con los amigos, bien con la familia, bien con aquellas personas con nuestros jefes, o por obtener un beneficio personal, y nos olvidamos pues de Dios. Y cuando honramos a Dios, Dios nos respalda y Dios nos guarda, y a lo mejor te corren del trabajo por honrar a Dios, pero Dios te va a dar otro mejor, o te va a dar tu propia empresa. Al momento no lo sabes, pero Dios tiene un plan pues para ti, para tu vida, pero tú tienes que confiar y depender de Dios para ser íntegro, ¿no? Amén. Amén. Muy bien, bueno, entonces vamos a ver un poco acerca del personaje de David. Primer libro de Samuel, capítulo 29, es donde vamos a ver esta historia que nos marca en la palabra, y no sé si lo pudieran leer, por favor. ¿Tuve capítulo? Sí. Sí. Dice, los filisteos desconfían de David. Los filisteos reunieron a todas sus tropas en Afec. Los israelitas, por su parte, acamparon junto al manantial que está en Jezreel. Los jefes filisteos avanzaban en compañías de 100 y de 1000 soldados, seguidos de Aquis y de David y sus hombres. ¿Y estos hebreos qué hacen aquí?, preguntaron los generales filisteos. Aquis les respondió, ¿no se dan cuenta de que este es David, quien antes estuvo al servicio de Saúl, rey de Israel? Hace ya más de 1 año que está conmigo, y desde el primer día que se unió a nosotros no he visto nada que me haga desconfiar de él. Pero los generales filisteos, enojados con Aquis, le ordenaron, despídelo, que regrese al lugar que le diste. No dejes que nos acompañe en la batalla, no sea que en medio del combate se vuelva contra nosotros. ¿Qué mejor manera tendría de reconciliarse con su señor que llevándole las cabezas de esos soldados? ¿Acaso no es este el David por quien danzaban y en sus cantos decían, Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000? Ante esto, Aquis llamó a David y le dijo, tan cierto como que el Señor vive, que tú eres un hombre honrado y me gustaría que me acompañaras en esta campaña. Desde el día en que llegaste, no he visto nada que me haga desconfiar de ti. Pero los jefes filisteos te miran con recelo. Así que con mis mejores deseos, vuelve a tu casa y no hagas nada que les desagrade. Pero, ¿qué es lo que he hecho?, reclamó David. ¿Qué falla ha visto su majestad en este servidor suyo, que desde el día en que entré a su servicio hasta hoy? ¿Por qué no me permiten luchar contra los enemigos de mi señor y rey? Ya lo sé, respondió Aquis. Para mí tú eres como un ángel de Dios. Sin embargo, los generales filisteos han decidido que no vayas con nosotros a la batalla. Por lo tanto, levántense mañana temprano, tú y los siervos de tu señor que vinieron contigo, y váyanse con la primera luz del día. Así que al día siguiente, David y sus hombres se levantaron temprano para regresar al país filisteo. Por su parte, los filisteos avanzaron hacia Jezreel. Muy bien, bueno, aquí vemos lo que estaba sucediendo con David, pero recordemos un poco antes, David venía huyendo de Saúl, que Saúl quería pues matarlo. Entonces él
David lo que hizo fue refugiarse en tierra enemiga, podemos decirlo, porque recuerden que cuando Dios les da la tierra prometida, los filisteos ocupaban una porción, entonces empezaron a hacer guerra y así se mantuvo por mucho tiempo, ¿no? Entonces David huye de Saúl y se va a esconder con este pueblo, ¿no? En la ciudad de Gat, con el rey Aquis. Entonces, pues David, Gat lo reconoció, ¿verdad? Y David, pues se pone a sus órdenes, le dice, aquí, pues yo te ayudo, yo hago lo que tú me digas, pero le dice, mira, no, como sabía que los demás, o que lo conocían, le dijo, bueno, dame un lugar para no estar contigo, a lo mejor ocasionarte un problema, qué sé yo. Entonces David Aquis le da la ciudad de Siclag para él y para su familia, y dice 600 hombres que estaban ahí con ellos y las familias de estos hombres. Entonces David realmente no estaba solo, él ya tenía pues ahí un ejército, no muy numeroso, pero tenía un ejército que entendía el propósito que David tenía ahora con el pueblo de Israel, aunque David se esperó hasta que Saúl pues falleció para tomar el reino, pero estos hombres estaban ahí, lo apoyaban, inclusive ellos estaban dispuestos a dar su vida por él, estaban dispuestos a dar un golpe de estado para que David fuera el rey, pero David los tenía pues ahí calmados, pero ellos estaban con él. Entonces este rey Aquis le da una ciudad y David estuvo con él, y por eso es que en esos últimos versículos le dice, bueno, ¿qué he hecho? Si he estado contigo. Y el rey le dice, bueno, yo he visto la mano de Dios, no sé que es un ángel de Dios. O sea, cuán importante es que a lo mejor él, pues estando con los enemigos, él hubiera podido decir, bueno, pues aquí no me conocen o medio me conocen, pero ahora les voy a aparentar que ya estoy en contra del pueblo de Israel y aquí estoy con los filisteos. Pero no, él fue íntegro porque el rey lo reconoce, dice, yo sé que pues no ha hallado falta delante de ti, ¿no? Entonces, cuán importante es que en donde estemos demos testimonio, ¿no? Normalmente decías hace rato que somos cartas leídas, ¿no? Cuán importante es que mantengamos esa integridad, esa rectitud en nuestro corazón, para que entonces nuestra vida lo manifieste a los que están a nuestro alrededor. Si dejamos que algo entre en nuestro corazón, o sea, allá vamos a fallar, porque tarde o temprano se va a manifestar. Un pensamiento lo podemos llevar cautivo a la obediencia de Cristo, dice la palabra, pero cuando ya lo dejamos que se estacione en nuestro corazón, tarde o temprano va a salir, ¿no? El Señor decía que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces, lo que hay en nuestro corazón, tarde o temprano se va a manifestar. Por eso es importante, el Señor nos dice que cuidemos nuestro corazón. David podía haberles a lo mejor dicho, bueno, pues el rey Saúl está aquí, está allá, vayan, mátenlo. A lo mejor mover los hilos para que él tuviera pues su beneficio, ¿no? Que fuera ya el rey reconocido. Pero no fue así, él se guardó, él siempre honró al ungido de Jehová, como lo menciona la palabra. Y ahí vemos la integridad, no solamente en este caso, sino pues en toda su vida, ¿no? Como él se guardó, aun cuando estaba en el palacio, que el rey le avienta la lanza, pues a lo mejor ahí él pudiera agarrar una espada, un escudo, o al menos alzarle la voz, o decirle algo. Él no hizo nada, él seguía tocando, dice la palabra, ¿no? Entonces, a veces vienen amenazas a nuestra vida, y lo que hacemos es pues dejar de hacer lo que estamos haciendo y tratar de enfrentar la amenaza como bueno, sería nuestra reacción, ¿no? Humanamente, pero ¿cuántas veces dejamos las cosas en manos de Dios? ¿Cuántas veces callamos frente a la acusación falsa, frente al falso testimonio? Porque sabemos que si somos íntegros, Dios va a responder a ello, ¿no? O a responder a nuestro favor. Entonces, David, no solamente en esta ocasión, sino en muchas otras, ha sido ejemplo de eso, ¿no? Más adelante, bueno, pasan otras cosas, le falla a Dios, se pone a cuentas, pero ¿por qué la palabra menciona que le falla a Dios? Pero ¿por qué la palabra menciona que era conforme al corazón de Dios? No era perfecto, era humano y podía fallar como todos, pero él sabía que se tenía que acercar a Dios. Así es. Porque los salmos nos dicen que mejor un día en tu presencia que 1000 fuera de ellos. Cuán importante es que la rectitud no solamente la tengamos en mente, porque a veces podemos decir, bueno, voy a ser recto, voy a hacer bien las cosas, voy a hacer, y a veces no lo hacemos, pero si está en nuestro corazón, respaldado por la palabra de Dios, por la comunión con Dios, entonces nosotros lo vamos a poder hacer. Amén. Y es que yo he creído siempre, a lo largo de lo que la Biblia me ha enseñado, o nos enseña la Biblia,
que el ser recto sí efectivamente es el procurar andar conforme al corazón de Dios, andar en los caminos y cumplir su palabra y esforzarnos verdaderamente. Tú decías, es que ser recto, esa parte que dijiste muy importante también, pastor, ser recto no es un don divino, o sea, no es divino. Nosotros tenemos que esforzarnos, Dios hace lo suyo y nosotros lo nuestro, pero parte de la rectitud es reconocer cuando fallas, reconocer, porque todos, ¿quién de los que, bueno, hemos conocido a Cristo, no hemos fallado aún después de haberle conocido? Reconocer cuando fallas y arrepentirte. El arrepentimiento es dar vuelta del camino, o sea, cambiar de dirección de lo que estás haciendo y decirle, Señor, me arrepiento, ten misericordia de mí, fallé, la regué, cometí un error, mira, hice tal vez algo que no debí, ni siquiera lo pensé, pero fallé, perdóname y yo quiero enderezar, o sea, ayúdame. Y empezar a caminar, retomar el camino y vamos en la línea recta. Entonces, eso es parte de la integridad, el reconocer cuando fallas y retomar tu camino en línea recta hacia hacer lo que Dios quiere que hagas. Claro, si David no hubiera reconocido su falta, pues Dios le hubiera quitado igual del reinado. Si quitó a Saúl, que no lo hubiera quitado a él. Claro. Pero la diferencia fue que él buscó el perdón, buscó la reconciliación con Dios, y muchos salmos nos hablan de esa parte, ¿no? De la parte de angustia, de la parte no solamente por la persecución, sino de cómo él de repente pues se veía lejos de la presencia del Señor y no era lo que él quería, ¿no? Sino él sabía que Dios era su fortaleza, que Dios era su pronto auxilio en las tribulaciones, etcétera. Entonces nos damos cuenta de cómo era su corazón, ¿no? Y aquí específicamente en el versículo 3 nos damos cuenta de algo. Dice, y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? O sea, los reconocieron, ¿no? Y aquí respondió los príncipes de los filisteos, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que pasó a mí hasta hoy? O sea, David se comportó de tal manera que este rey, que a lo mejor, que este rey que ganaba alabando a David, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Pues seguramente nada, ¿no? Digo, no le estaba hablando a un pueblo, le estaba hablando a los príncipes, a reyes de otros pueblos filisteos, y los filisteos lo confrontan y dicen, bueno, ¿por qué tienes a este traidor o este que no es filisteo? Sí, exactamente, ¿no? Entonces, este rey, Aquis no ganaba nada, pero por el comportamiento de David, Aquis habló bien de David delante de los otros príncipes. O sea, si tú analizas tu vida, ¿cuántas personas pueden hablar bien de ti con otros? A lo mejor cuando están frente a uno, pues nos echan un piropo, alguna cosa, ay, qué buena onda eres, esto y lo otro, mi amigo. Pero cuando esas personas están con otras, ¿hablarán bien de ti? Entonces, esto fue lo que pasó con David. O sea, el rey habló bien de David frente a otros príncipes, ¿no? Entonces, dice, no ha hallado falta. A lo mejor el rey puede decir, bueno, pues está aquí, está huyendo, no hace nada, pero David se puso a las órdenes de este rey, y el rey, pues algo le ha de haber encargado, ¿no? Algo ha de haber hecho ahí, y el rey no encontró ninguna falta con él. Sí, porque dice, más adelante dice, es que yo conozco tu entrar y salir. O sea, te he estado observando, he visto cómo te comportas y eres íntegro. Así es. David obviamente no lo hizo para congraciarse con el rey, para tener el favor del rey. David lo hacía por amor a Dios. Entonces, cuando hacemos las cosas por amor a Dios, Dios nos da este tipo de respaldo. Dios acomoda las cosas de tal manera que salimos a relucir por lo bien que hemos hecho, pues el estar con el Señor, el ser rectos delante de Dios. Entonces fue lo que pasó con David. Cuán importante, decíamos, es la integridad, el dar testimonio en donde quiera que nos encontremos, ¿ok? A lo mejor algunos no lo conocían, otros lo conocían pues porque habían ya peleado, pero David se mantuvo pleno. David, honrando a Dios, hizo las cosas. Cuando tú honras a Dios, Dios te favorece delante de los hombres. Entonces aquí vemos cómo este rey habló bien de David. Entonces, ¿cuántas personas pueden hablar bien de ti cuando tú no estás? Cuando tú estás en otro lugar y alguien puede dar una buena recomendación porque tú has hecho bien las cosas, ¿no? Así es. Bueno, qué tema tan más interesante el que estamos hablando en esta mañana, la integridad. ¿Cuántos pueden dar una buena recomendación de ti? Y con esto sobre la mesa nos vamos a un corte. Regresamos, no le cambios, pero te damos nuestras formas de contacto. Claro que sí, le seguimos recordando nuestro número, que es el 1035-0043,
y también a través de la página de www.quiereme1440.mx y también a través de www.vozdepaz.com. Las almas declaramos, soy la iglesia del Señor. Me afilié al PT porque ayuda a las madres trabajadoras. Me afilié al PT porque apoya a los adultos mayores. Me afilié al PT porque defiende mi petróleo. Me afilié al PT porque defiende la economía familiar. Me afilié al PT porque está en contra del gasolinazo. Estoy con el PT porque apoya el deporte. Porque defiende mi salario. Afíliate, organízate y luchemos juntos por un México más justo. PT. La democracia exige garantizar que todas y todos los mexicanos tengamos acceso a la información de cómo y en qué se utilizan nuestros recursos. Es por eso que el Senado aprobó la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con la que se fortalecen la participación ciudadana y la rendición de cuentas. En el Senado la democracia se construye todos los días con transparencia. 62ª Legislatura. Senado de la República. Oye, Juan, ¿cómo viste el partido? Increíble, con la televisión digital terrestre se ve mejor. Si te gusta la televisión, la TDT te va a encantar, porque te ofrece más ventajas como mejor calidad de audio y video, más canales, algunos en HD, y la posibilidad de disfrutar otros beneficios completamente gratis. Infórmate y prepárate. La señal digital ya está aquí. Es gratis, es de todos. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Muchas estaciones hablan del DF y la provincia donde se oye. Quiéreme, 1440 de AM, la radio que tiene todo. Yo soy Pepe. Yo soy Toño y somos... Yo soy Ana. Yo soy Mari y nosotras somos empresarias. Empresas como las nuestras le dan empleo a 9 de cada 10 mexicanos. Que no solo les ayudan a superarse, también les brindan bienestar a sus familias. Por eso, México necesita más empresas para generar más empleos. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Desde la cosmopolita Ciudad de México, una estación llega a todos los destinos. XEESP, Quiéreme, 1440. Transmite con una potencia efectiva radiada de 25.000 watts en el 1440 de amplitud modulada. Señal de origen Montecito número 59, Colonia Nápoles, México, Distrito Federal. Quiéreme, 1440, plataforma radial base de Grupo 7, División Radio. Soy la iglesia del Señor, llena de tu gracia, predicando en las naciones, alcanzando a los perdidos. Soy la iglesia del Señor, edificando a tu pueblo. Regresamos a Levántate y Resplandece, un programa producido por la Iglesia del Señor. Recordamos nuestras formas de comunicación. Claro que sí, es el 1035-0043, 1035-0043, también en www.quiereme1440.mx y en audio nos puedes escuchar a través de la página www.vozdepaz.com. Y bueno, estamos hablando acerca de la integridad y dejábamos sobre la mesa cómo es que los demás hablan de ti, algo bien importante que decía el pastor hace un momento. Mucha gente puede hablar bien de ti cuando estás presente. Claro. Que generalmente eso es lo que hacen. Pero en realidad, ¿cómo habla la gente cuando tú no estás? ¿Qué es lo que has dejado en ellos? Sin, amén de todas aquellas personas que a propósito de no aceptarte o que digas tú, es que habla mal de mí injustamente, bueno, déjaselo a Dios, decía el pastor, ¿no? Falsas acusaciones y demás, déjaselo a Dios. Pero en verdad, de la gente en la que tú has sembrado, que debe ser toda aquella que nos rodea, ¿qué habla cuando tú no estás de ti? ¿No? ¿Cómo habló este hombre cuando no estaba David? Lo recomendó, dijo, yo he visto su entrar y salir y él es íntegro. Y después de esto, pastor, ¿qué más nos puedes decir? Bueno, todavía tenemos muchas cosas más que decir, así que vamos a irnos rápido, ¿no? Recordando aquí un poquito, los filisteos lo conocían, por eso es que de alguna manera fueron con Aquis y le dijeron, bueno, ¿qué hace aquí, no? A lo mejor está tramando algo y aquí se te voltea y nos mata a todos, ¿no? Hubo desconfianza en ellos, hubo temor porque conocían que David era un hombre de guerra. Obviamente lo que pasó con el filisteo pues fue
con el gigante fue muy sonado, ¿no? Los filisteos tenían la confianza puesta en el gigante porque, pues, por el tamaño, le tenían, su confianza en él y como veían la reacción, por ejemplo, de Israel, que pues tenían miedo, pues se sentían ahí seguros. Cuando cae el gigante, pues dice la palabra que salieron huyendo, ¿no? Entonces, esa historia seguramente pues fue muy sonada, ¿no? Y sobre todo por las condiciones en las que sucedieron, ¿no? Que se le enfrenta a un hombre que no traía armadura, que no traía armas, que no era hombre de guerra, se le enfrenta y lo mata. O sea, aunque no tuvieron que reconocer a Dios ahí, definitivamente los filisteos, ¿no? Entonces ellos pues lo reconocieron y hubo desconfianza, hubo miedo, ¿no? Ellos creían que David iba a actuar como ellos. Yo me puedo dar cuenta de eso, ¿no? A veces la gente desconfía. Hay un dicho en el mundo, ¿no? Que dice que el león cree. El león cree que todos son de su condición, ¿no? Entonces, los filisteos, pues, sin Dios, ¿verdad? Sin la rectitud en su corazón, sin la integridad, pues, hacían y deshacían, ¿no? Entonces, ellos creían que David iba a hacer lo mismo. Entonces, pues, Aquis lo pone en honra, ¿verdad? Delante de los otros príncipes, pero porque decíamos David estaba pues agradando a Dios. Entonces si tú agradas a Dios, Dios te dará el respaldo porque estás haciendo bien las cosas, ¿no? Entonces esto lo podemos notar aquí, podemos ver no solamente la integridad, sino también rectitud en la vida de David. Y rectitud es pues que no tiene curvas, ¿no? Que es derecho, que va hacia un punto y no se desvía. A veces nosotros vamos en una dirección, ¿verdad? Aparentemente siendo guiados por el Señor y de repente pues ya no vamos en el camino del Señor, vamos en nuestro camino y a veces no nos damos cuenta. Pero cuán importante es que estemos analizando nuestra vida y determinando si estamos en el camino haciendo bien las cosas, si estamos agradando a Dios o nos estamos agradando a nosotros mismos. Entonces aquí hay que agradar a Dios, ¿no? La rectitud también nos habla de ser moralmente justos. Entonces David tenía ya una posición, pero no solamente frente al ejército, sino frente a parte del pueblo. O sea, ya el pueblo sabía que él era el rey, o que él tenía que ser el rey. Entonces, David pues no hizo nada hasta que llegó el momento, ¿no? Cuán importante es saber esperar el tiempo de Dios, cuán importante es saber que Dios es el que nos da el reconocimiento, que Dios es el que nos da el respaldo, que Dios es el que está con nosotros. Y David lo sabía. No solamente porque conocía la Escritura, sino David conocía a Dios. Amén. Si tú conoces a Dios, si tú tienes un encuentro con la autoridad, eso va a cambiar tu vida. Y se complementa tu vida de tal manera que puedes manifestar la rectitud, puedes manifestar la integridad, que era lo que David estaba pues haciendo. Yo creo que a David no le costaba nada, ¿verdad? Cuando estuvo en la cueva ahí con el rey, pues matarlo, o mandar a alguien a que lo matara, o cuando entró al campamento y tomó la lanza, ahí lo hubiera podido matar, y ¿quién le hubiera podido decir algo? O sea, nadie, porque ya había sido reconocido como rey, pero él fue moralmente justo. A cambio de Saúl, ¿verdad? Que, supo, ¿verdad?, que Dios ya lo había quitado y que Dios había escogido a David y trató de matarlo, ¿no? Entonces, cuando le hicieron los cantos, ¿verdad?, que lo leímos aquí en este pasaje, pero sucede otros capítulos atrás, donde hacen la canción que Saúl mató a 1000 y David a 10,000, o sea, ahí empezó pues una rivalidad con él, ¿no? Entonces, Saúl actuó moralmente injusto, ¿no? Él debió de haber reconocido su falta delante de Dios y haber dejado que David ocupara el trono. Sí. Pero no había rectitud en su corazón, no había integridad en su corazón. Entonces, por eso él actuó de esa manera, a cambio de David. Sí. Y es que yo siempre lo he dicho, es como cuando trabajas en una gran oficina y llega un joven más capacitado que tú. Porque ahora, bueno, ya todo es diferente y te dicen, ¿sabes qué? Te vamos a transferir a otro puesto, pero este joven va a ocupar tu puesto. Tienes que tener toda la rectitud, la integridad y la dignidad de decir, claro que sí, porque yo reconozco que pues ya no sé manejar esta máquina y demás, mientras me capacito. Y Dios te va a volver a llevar
a un lugar más allá. Pero si tú no quieres soltar lo que Dios ya no quiere que tengas en tus manos, ya se lo quiere dar a otra persona, entonces vas a salir en humillación. Y si regresas va a ser en completa humillación. Entonces, es bueno entender esto, es parte de la rectitud que le faltó a Saúl, pero que David sí tuvo. Él no tomó algo que todavía no le habían entregado. Él esperó el tiempo de Dios, y entonces fue en honra, no fue en oprobio, no fue en vergüenza. Y todo el pueblo se gozó con David porque dijo, ya llegó el rey, pero porque Dios lo estaba exaltando. Porque si él hubiese matado a Saúl y tomado el trono, había mucha gente que hubiera dicho, qué injusto rey tenemos, porque mató para reinar. Claro, a lo mejor la justificación estaba, ¿no? Pero sí, efectivamente, no era un buen testimonio. Entonces él supo esperar, y algo que sucede con Aquis, el rey, no solamente, a lo mejor David nunca se iba a enterar de que Aquis habló bien de él frente a los otros príncipes. Pero Aquis no solamente lo hizo así, sino que lo hizo frente a David. O sea, en frente de David reconoció que él había sido justo, ¿no? Los últimos versículos que mencionábamos al principio. Inclusive, pues Aquis le dice, yo quiero que estés conmigo, ¿no? Porque sabía que ya era un hombre de guerra, que tenía experiencia, que sabía hacer las cosas y que Dios lo respaldaba. Entonces, Aquis, pues, no dio paso sin guarache, ¿verdad? Como decimos, porque lo tenía ahí, quédate aquí y a lo mejor en algún momento me va a ayudar. Y entonces él le dice, yo sí quiero que vayas conmigo. Los que no quieren son ellos, porque ellos desconfían, porque ellos no te conocen, porque ellos saben que pues eres hebreo y has peleado contra nosotros, pero Aquis reconoció pues hasta dónde Dios estaba con David. Entonces, de tal manera, él lo dice, ¿no? Yo sé que pues tú eres para mí un ángel de Dios, ¿no? Entonces, Aquis también lo reconoce pues cara a cara, ¿no? Con el dolor en su corazón, pues le pide que se vaya, ¿no? Le dice, mira, pues a lo mejor las decisiones ahí no las podía tomar totalmente él, sino contando con los otros príncipes. Entonces le dice que se vaya, ¿no? Y David tenía algo bien en claro, ¿no? No lo vemos aquí, o lo podemos ver entre líneas. David no podía ir con los filisteos, mucho menos a enfrentar al pueblo de Israel. Entonces, pero David estaba ahí pues para lo que Dios dijera, ¿no? Y lo que pasara, ¿no? Entonces el rey le hace una petición, le dice, mira, vete, para que pues no hubiese ningún problema. David le obedece y se va pues a la ciudad que Aquis le había dado, con toda la gente que pues David traía, ¿no? Llegando al pueblo, a la ciudad que les dieron, pues ya había sucedido algo, y más adelante a lo mejor hablaremos de eso. Asaltan la ciudad, se llevan a las mujeres, se llevan a los niños, y entonces David va y los persigue y recupera lo que era suyo, ¿no? Pero aquí vemos pues cómo la integridad y la rectitud estuvieron en David, y son características que debemos de tener como hijos de Dios. Si no eres hijo de Dios, pues a lo mejor te costará trabajo, ¿no? Porque decíamos, Dios te va a dar el respaldo para que tú lo puedas hacer, para que tú puedas ser derecho, para que tú puedas ser moralmente justo. Por eso decíamos hace un momento, el estar en comunión con el Señor, en estar leyendo la palabra, nos van a dar las bases para que podamos tener un buen juicio. Porque podemos decir, a mí me parece que esto está bien, pero ¿contra qué lo podemos comparar? Porque tú puedes pensar de una manera, yo voy a pensar de otra, pero si tenemos la misma base que es la palabra de Dios, entonces tenemos algo firme pues con que comparar todas las cosas, ¿no? Por eso Dios nos lleva a estar escudriñando las Escrituras, a estar indagando acerca de la palabra, a meternos con el Señor, y entonces que podamos tener una buena referencia para tomar nuestras decisiones, para saber qué hacer, para saber qué no hacer, para agradar a Dios. Cuán importante es esta parte, y querido hermano, no es tan difícil. Dale la oportunidad a Dios y verás cómo Dios te dará el respaldo, cómo Dios te va guiando, cómo Dios te va dando la solución. Lo único que tienes que hacer es menguar un poquito. Lleva tu carne a la cruz y verás cómo Cristo vive en ti, y vas a manifestar el carácter de Cristo, y como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, ¿no? Entonces, cuán importante es esto
porque Dios nos está viendo, pero Dios, si hacemos bien las cosas, Dios nos dará el respaldo frente a otros. Dios nos dará la bendición, Dios nos abrirá puertas. A veces le reclamamos a Dios, decimos, Dios, dame, Dios, esto y el otro, pero nos olvidamos de hacer nuestra parte. Entonces tú honra a Dios, siendo íntegro, estando completo, que Dios tome control de todas las áreas de tu vida, o de las 3 partes de tu vida. Tú ten las bases para ser moralmente justo y verás la diferencia. Claro, y es que algo muy importante que dice el pastor, que mencionaba hace unos momentos, que es la obediencia, saber obedecer. Entonces, ese es el punto clave, aprender a escuchar primeramente la voz de Dios, pedirle primeramente discernimiento, para que pues podamos comprenderlo, porque a veces pensamos, no, pues es que si hago esto, ¿qué tal si no le va a agradar a Dios? O no, porque si hago esto, ya no voy a cumplir mis propósitos personales. Entonces es algo muy importante que tenemos que aprender nosotros, a aprender a dejar nuestras pasiones, como decía la hermana Norma, aprender a pedir discernimiento hacia Dios, aprender a obedecer, a saber escuchar su voz, y sobre todo a querer agradar, a tener esa, pues sí, precisamente eso, a querer agradar a Dios, que es lo que debemos de hacer. Amén. Y algo bien importante, Pau, que dice el pastor también, y tú ahorita, lo que tenemos que hacer es menguar. No importa, no importa, o sea, que tú digas, es que me dijo, sí, de verdad, yo también reclamo, o sea, tú, yo, o sea, es que Dios, es que no, o sea, y Dios a mí repetidas me echó, yo soy muy parlanchina, y usted lo han de notar, por algo estoy aquí, y mi productor dice, sí, ¿no? Entonces, Dios me ha dicho, cállate, y yo, Señor, pero es que, de verdad, déjame, nada más quiero decir lo que en verdad pasó, cállate. Es que dieron su versión, pero jamás me han preguntado, a mí no me dijeron, Señor, yo sé que hay mentira detrás de esto, cállate. Yo te voy a honrar. Y entonces, tú te callas a pesar de las batallas emocionales que puedas tener, eres íntegro y buscas las bases bíblicas de las que nos está hablando el pastor, ese soltar las pasiones que dices ahorita también, Anita, y entonces Dios te honra. Así es. Hay un pasaje en Mateo capítulo 5, versículo 11, dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea, si mienten, diciendo, acusándote de algo, pues gloria a Dios. El Señor te va a respaldar. Cuando dicen algo que es verdad, cuidado, pues ya, o sea, si hiciste algo, pues reconoce tu falta, como decimos hace un rato, y ponte a cuentas con el Señor primeramente, ¿no? Y después con quien tengas que ponerte a cuentas. Pero si tú has sido recto, si tú eres íntegro, pues seguramente, como no hay nada bueno, no hay algún acto que te acuse, pues van a inventar cosas, ¿no? Van a inventar males contra ti, pero Dios te va a dar el respaldo si tú has sido íntegro, ¿no? Si tenemos ejemplo en la vida del Señor, pues cuando iba hacia la cruz, ¿verdad? Él no dijo nada, siendo inocente. Él no dijo nada, enmudeció, ¿verdad? Él a lo mejor pudiendo decir, pues, al que me pegue, que se le regrese, y al que me diga lo mismo, no sé, algo, que como a veces nosotros reaccionamos, ¿no? Sí. Pero él no estaba pensando en su bienestar ahí, él estaba pensando en bendecirnos a nosotros. Entonces, dejar a un lado nuestros propios intereses y que nuestra prioridad sea el interés de Dios, eso va a traer un mayor beneficio a nuestra vida. A lo mejor al momento sufrirás, al momento sentirás perder algo, pero Dios te lo va a recompensar, ¿no? El Señor les decía, aquellos que han dejado casas, familia, recibirán 100 veces más. Y es el Señor, es una confirmación pues de lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿no? Dios no te está diciendo que lo hagas, pero si llegas a perder algo por causa de Dios, Dios te lo va a reponer. Amén. Entonces, cuán importante es que entendamos lo que Dios espera de nosotros. Dios nos ha escogido para hacer luz, para ser los mensajeros de Él. Y entonces, pues tenemos que comportarnos a la altura. Una luz no se esconde, dice la palabra, no se pone bajo la mesa, se pone arriba para que alumbre. Entonces, si somos la luz, pues tenemos que alumbrar como la luz. No echar chispitas y de repente un flash, se prende y se apaga, no, sino estar encendidos todo el tiempo para que otros vean lo que Dios también quiere hacer con ellos. Amén. Pero tenemos que ser íntegros. Si tú eres íntegro, tu luz
va a ser como la luz de la aurora, dice la palabra, ¿no? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, como el sol que en la mañana tiene una intensidad y a mediodía tiene la intensidad mayor, así debe ser nuestra vida, ¿no? Entonces, ser íntegros. Ahora, no es tan difícil, decíamos, Dios es el que es el más interesado, ¿verdad?, en que nosotros lo hagamos de esta manera y el que nos va a ayudar, nuestra primera ayuda. Entonces, pero, decíamos ya unas cosas, menguar, entregarnos más al Señor, llenarnos del Señor para que entonces podamos hacerlo. A veces cuando no estamos con el Señor decimos, es que es difícil, es que no puedo orar, es que no puedo leer la Biblia, es que no lo entiendo, y empezamos a poner pretextos de tal manera que nos alejamos de Dios. Y no es lo que Dios quiere. Tienes algún pretexto, ponlo a un lado, esfuérzate un poco para que entonces tú veas lo que Dios quiere de ti y entonces estés completo para ser íntegro, para ser recto. ¿Ok? No es tan difícil, pruébalo y verás. David no era un experto, pero David conocía a Dios y ese conocer a Dios fue el que lo llevó a enfrentarse al gigante, a enfrentar pues a las fieras que atacaban los rebaños de su padre, a guardarse de no hacerle daño al ungido de Jehová, aunque ya no era el rey, aunque ya no era reconocido por Dios, pero seguía ocupando la posición. Entonces, aún a dar testimonio estando fuera, estando lejos, todo fue gracias a la comunión que tenía con el Señor. Entonces, Jesús ya lo decía, separados de mí nada podéis hacer. Entonces tenemos que estar conectados a la fuente, tenemos que ser parte de la vid para entonces ser bendecidos. Amén. Para ser bendecidos, para ser prosperados, para llegar, al camino del Señor. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Claro, pues sí, principalmente esto, dice la palabra de Dios que si nosotros somos fieles en lo poco que Él nos da, nos va a dar aún mucho más. Entonces, pues sobre todo saber que con lo poco que Dios nos da, aprender a tener sabiduría, pero sobre todo algo muy importante que depende de esto, la relación que nosotros tengamos con Dios. Como ya lo hemos venido trabajando temas antes, pues también es muy importante saber escuchar la voz de Dios, saber en qué momento Dios quiere que hagamos las cosas, cuándo sí, cuándo no, aprender a escuchar la voz de Dios, aprender a ser obedientes y pues principalmente aprender a confiar en Dios. Amén, confiar, obedecer, ser rectos e íntegros. Y hay un principio para entrar a la integridad, pastor. Quizá que es el conocer a Cristo. No, hay mucha gente que se esfuerza por ser íntegra sin tener a Cristo en su corazón, pero en realidad el esfuerzo va a valer la pena cuando tú tengas a Cristo en tu corazón. Y si tú ya eres cristiano y te ha salido el camino de la integridad, ¿qué podemos hacer, pastor? Bueno, cuando tienes, quisiera decir algo antes de eso, cuando tienes a Dios, no te cansas, no te fastidias, no te molestas por hacer bien las cosas. Cuando no tienes a Dios, como decías tú, no te esfuerzas y haces las cosas, pero al tiempo pues te cansas, ¿no? Y lo terminas botando, porque así somos como humanos. Y David, no lo vemos en David, o sea, David dice, pues si no me dejas ser rey, pues que quiero ser rey o algo. No, él se mantuvo en lo que Dios le dijo. Entonces, cuán importante es escuchar la voz de Dios, saber escuchar la voz de Dios, pero que realmente sea la voz de Dios. O sea, tienes que conocer la voz para reconocer la voz de Dios, porque a veces podría ser nuestro interior, podría ser el maligno que nos habla o alguna, no sé, algo externo y entonces no hacer realmente la voluntad de Dios. Entonces, no importa dónde te encuentres, si conoces a alguien y por conocer a alguien quieres quedar bien, o a lo mejor no conoces a nadie, te conoce y quieres hacer lo que te da la gana, tú debes de comportarte siempre íntegro. Siempre íntegro, porque Dios es el que está viendo, porque a Dios es el que le interesas, porque tu interés debe ser con el Señor y porque tenemos que agradar a Dios, ¿no? Siempre agradar pues a Dios. Si tú a lo mejor has tratado de luchar, de ser íntegro, de hacer bien las cosas y no te ha funcionado, seguramente es porque no tienes a Dios en tu corazón, o porque tu vida no estás viviendo la vida nueva que Dios te ha dado. Entonces, medio lees la Biblia, medio vas a la iglesia y eso no funciona. Tienes que ser completo
para entonces agradar a Dios. Y si tú nunca le has dicho a Dios que entre en tu corazón, yo quiero decirte pues que repitas esta oración conmigo, o si tú sientes que te has alejado de Dios y quieres renovar tus votos, también te pido que repitas esta oración conmigo. Ahí donde estás, dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te pido que me perdones, que me limpies con tu sangre. Te reconozco como Señor y Rey de mi vida. Ayúdame a ser íntegro. Ayúdame a ser recto. En el nombre de Jesús. Amén. En mi vivir, Dios, mientras respiro, cuando despierto, Dios, cuando duermo, en mi descanso, en mi trabajo, Dios, cuando pienso, Dios, cuando hablo, sé todo en mí, sé todo en mí, sé todo en mí, sé todo en mí. En mi esperanza, Dios, en mi sueño, Dios, cuando observo, Dios, cuando espero, Dios. Tú que hiciste esta oración, queremos ayudarte, queremos servirte, queremos invitarte a que te congregues en una iglesia cristiana. Te ofrecemos nuestra iglesia, que es la Iglesia del Señor. Tenemos 4 cultos el día de hoy. La dirección te la voy a dar, es Prolongación Tlahuicas número 15, Colonia San Francisco, Culhuacán, allá en la delegación Coyoacán, en donde estamos para servirte. Si tienes dudas, si tienes cuestiones que atender, quieres que oremos por ti, bueno, pues acude, porque hoy que Cristo entró a tu corazón, queremos nosotros, como tu nueva familia, como hermanos en Cristo, darte una mejor atención. También así, de la misma manera, bueno, pues queremos agradecer todo el apoyo que nos ha brindado la estación para poder realizar este programa. Muchísimas gracias a las personas que nos están apoyando en esta mañana. Al operador Roberto, muchísimas gracias, se me escapa el apellido, perdón, y muchísimas gracias allá en Controles. Gracias a nuestro productor Miguel Ángel Ramírez, gracias también. Tenemos telefonistas también por ahí. Claro, queremos darle las gracias a las que nos apoyan en teléfonos, a la hermana Yasmín Peralta y a la hermana Sofía. Así es. Bueno, te damos también los horarios de los cultos, Anita. Tenemos por ahí los horarios de los cultos. Claro que sí, todos los domingos. El primer culto empieza a partir de las 8 de la mañana, el segundo servicio a partir de las 10:30 a.m., un tercer culto a la 1 de la tarde y finalmente a las 3:30 de la tarde el cuarto servicio. Así es. Te esperamos en la Iglesia del Señor. Le agradecemos también a Bárbara Esquetino, que es quien nos deja con usted. Pastor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Siempre es una bendición compartir cabina contigo. Gracias por la invitación. Sí, gracias a ustedes. Quisiera mandar un saludo a mis suegros que los tenemos en casa en estos días, y a mis hijos que creo que están por ahí escuchándome. Pues siempre es importante pues ser temeroso de Dios para que podamos ser completos, para que seamos rectos, para que seamos íntegros. Amén. Que el Señor les bendiga. Amén. Pues nos despedimos de ustedes, Ana Ávila, que estuvo conmigo en micrófonos. Claro, hermanos, fue un gusto estar con ustedes un domingo más. Y pues, aprovechando este día especial, quisiera pues mandarle un saludo de parte de mis hermanas, Paola, Pati y yo, y también mi mamá, a mi papá. Papi, gracias por todo lo que haces por nosotras, eres el mejor. Te amo, que Dios bendiga tu vida. Y pues eres un gran ejemplo para nosotras. Y también un saludo muy especial para mi abuelito Refugio Aguilar, que nos escucha desde Otumba, en el Estado de México. Abuelito, lo queremos mucho, que Dios lo siga bendiciendo. Y pues a todos los que nos escuchan por allá, un gran abrazo. Ok, gracias. Muchísimas gracias también, Pau. Gracias, hermana Norma, por invitarme. Gracias. Bueno, que Dios les bendiga. Se despide Norma Torres. Esto fue Levántate y Resplandece. La visión que nuestro Dios nos ha dado.